Estos humedales son esenciales para la vida en la Tierra. Cubren el 6% del planeta. Los pantanos son esponjas que regulan el flujo de las aguas. Lo absorben en la estación húmeda y lo restituyen en la estación seca. Señaló en la sesión bimestral del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional que China ha logrado progresos en la protección del medio ambiente en los últimos años, pero que la situación sigue siendo seria. Alimentos o agua potable, lo que aumenta los temores a que se declaren enfermedades. En el Hospital Vir de la capital nepalí, los médicos trabajan sin descanso. En el cuarto día desde Un nuevo virus está brotando en las ciudades más contaminadas de todo el mundo. Reportes ya informan que ya hay víctimas por este brote, mientras la Organización Mundial de la Salud ya trabaja en algún tipo de respuesta ante este El acontecimiento. virus causado por la contaminación del medio ambiente que ha azotado al planeta Tierra ya ha cobrado la vida de más de 100.000 personas. Recomendamos evitar salir de sus hogares Distintos y usar actos de mascarilla. vandalismo están ocurriendo en todo el mundo debido a la crisis causada por el virus y la falta de recursos naturales en el planeta. Este podría ser el fin de la vida como la conocemos. Hola, decirle. Saludalo. Adiós. Eso. Buenas tardes, ingeniero, compañeros. El día de hoy vamos a hablarles acerca de la distribución de las plantas herbáceas en el jardín, arriates, parterres y bordes, rocallas, plantas bulbosas y vivaces. ¿Cuáles son las plantas herbáceas? Las plantas herbáceas o hierbas en botánica se denominan así a todas las plantas que no forman madera y que tienen tejidos tiernos. Son aquellas plantas que por lo general son de tamaño pequeño o mediano, las cuales tienen floraciones terminales de distintas formas y que por lo general son anuales, pero pueden vivir varios años. Las plantas herbáceas son el tipo de plantas que son más usadas en el diseño de un bello jardín.
Su crecimiento es muy rápido y generalmente se adaptan a todo tipo de suelos, sobre todo a pleno sol. Las plantas herbáceas no tienen tallos leñosos, como sí lo tienen los árboles o los arbustos. Las hojas y los tallos de este tipo de plantas son de color verde y se rompen con mucha facilidad. Las flores suelen agruparse en inflorescencias terminales, ya sea en forma de espiga o racimos o en grupos. Estas son polinizadas por todo tipo de insectos polinizadores, como por ejemplo las avispas, abejas, hormigas, entre otros. Las plantas herbáceas llegan raramente a grandes tallas comparadas con los árboles. Aquí nosotros tenemos algunos ejemplos de plantas herbáceas, como por ejemplo las prímulas, los helechos. Estos dos son algunos ejemplos entre tantos otros. También hablamos aquí sobre la hierba común o césped, es decir, las plantas de la familia de las gramíneas son plantas herbáceas. Igualmente tenemos a los bambúes y las palmeras. Según la botánica también pertenecen al grupo de las hierbas, pero hierbas gigantes. Características de las plantas herbáceas. Estas son plantas de tallos frágiles que se rompen con facilidad y no son leñosos como los arbustos. Un ejemplo de una planta herbácea es un girasol y un ejemplo de arbusto es la camelia. Sus tallos y hojas generalmente son de color verde. Estas suelen alcanzar desde unos pocos centímetros hasta algunos metros de altura. Un ejemplo de las plantas herbáceas que alcanzan pocos centímetros es el alelí, y un ejemplo de las plantas herbáceas con algunos metros de altura son los bambúes. Sus floraciones abundantes suelen ser terminales y en forma de inflorescencias en racimos, espigas o grupos. La mayoría suelen tener una vida aproximada de 1 año, pero hay otras que pueden vivir varios años. Ejemplo de una planta herbácea de 1 año es la capuchina o taco de reina. Y un ejemplo de planta que puede vivir varios años es el geranio. Este tipo de plantas normalmente son las que predominan en los jardines. Se adaptan al medio que los rodea según sus necesidades de clima, agua y suelo. Estos son polinizados por los insectos polinizadores como las abejas, las hormigas, avispas, entre otros. Y una vez que las semillas han madurado, el viento las puede dispersar. Tipos de plantas herbáceas. Dentro de estas plantas encontramos 4 tipos bien diferenciados. Vamos a empezar con las plantas herbáceas anuales. Estas también son llamadas plantas de temporada. Son aquellas que germinan, florecen, fructifican y mueren en el transcurso de 1 año. Su mayor esplendor generalmente es en verano y mueren con la llegada del invierno y las bajas temperaturas. Algunas plantas bianuales o perennes se comportan como anuales principalmente por su resistencia al clima. Aquí tenemos algunos ejemplos de plantas anuales: amapola, manzanillas, boca de dragón, caléndula silvestre o cardo marino. Plantas herbáceas vivaces. Su principal característica es que su ciclo vital dura varios años. Estas renacen cada año, perdiendo sus tallos y sus hojas en invierno, pero en verano vuelven a brotar. Se caracterizan por tener rizomas o bulbos que crecen bajo suelo. Es muy recomendable podar estas plantas a principio de invierno. Su floración se desarrolla durante varios meses del año. Se adaptan fácilmente a los distintos tipos de suelo y clima. Necesitan pocos cuidados, siendo de gran importancia en el primer año de la planta. Ejemplos de plantas herbáceas vivaces: tenemos la peonia,
y el delfinio. Plantas herbáceas perennes. A diferencia de las anuales, estas se mantienen verdes todo el año. Sus flores y tallos vuelven a brotar después de cada invierno. En la mayoría de los jardines dominan las plantas perennes sobre las anuales. Su desarrollo dependerá en la gran medida a las condiciones climáticas. Ejemplos de plantas herbáceas perennes tenemos al geranio, al clavel y a la gazania. Plantas herbáceas bianuales. Estas germinan y crecen el primer año y florecen y dan frutos en el segundo año. Por lo general, en el segundo año de la planta empieza a perder la calidad. Sus tallos se vuelven muy fibrosos para poder soportar la floración. Ejemplos de hierbas bianuales tenemos la onagra y la viola cornuta. Tips sobre las hierbas. Como nosotros ya sabemos, estas nos dan un hermoso colorido de flores con diversos tamaños y texturas, por lo que nosotros debemos tener a mano algunos tips que nos van a ayudar para el armado de nuestro jardín con esta variedad. Duración de la planta. Por lo general, estas plantas duran un par de años en su mayor esplendor. Hay que realizar un muy buen diseño de plantación y ubicación para poder disfrutar de ellas con toda su hermosa floración. Si bien algunas de estas plantas son caducas, no hay que olvidar que pasado el invierno estas vuelven a estar radiantes. La diversidad de estas plantas. Las hay de distintos tamaños, pequeñas, medianas y grandes, de diversos colores, tanto de sus hojas como sus flores, dando un colorido muy especial al jardín. La resistencia de estas plantas. Muchas de estas hierbas se adaptan generalmente a distintos tipos de suelos y climas. Además, tienen mucha resistencia a las enfermedades. Forman hermosos conjuntos en nuestro jardín. Algunas de ellas se colocan para formar borduras bajas en nuestro jardín que le darán un colorido muy particular. Por lo tanto, las de mayor tamaño se colocan para combinar perfectamente con los arbustos perennes. Dan una imagen muy especial a nuestros jardines, llenándolos de color y vida. Bueno, acá estamos frente a una herbácea perenne, fantástica, que yo utilizo muchísimo en los jardines, porque pasa 6 meses en flor, es noble, me sirven los canteros, su porte no es gigante, funciona bárbaro en macetas, entonces es una planta candidata para jardines soleados, de media sombra, evitando la sombra total. Otra herbácea perenne fantástica es la tulbalgia. Fantástica, ¿por qué? Porque da esta hermosa floración relativamente prolongada en el verano y además no precisa cuidados. Le encanta el sol, no precisa riego y va en maceta, va en canteros, no es invasora, se divide fácilmente para tener más plantas. Y por suerte la están usando en los canteros de la ciudad de Montevideo. Si hay una planta resistente es el bulbine. También seguimos con herbáceas perennes sumamente nobles. Esta precisa sol, poquísima agua. Y al igual que la tulbalgia, se reproduce dividiéndola. Fantástica para macetas, para canteros
ventosos y soleados. El mundo de las salvias es fantástico. Otra herbácea perenne que utilizo muchísimo en las decoraciones por su nobleza, su porte, su color, un color bellísimo. Es una mezcla de un azul oscuro y luego de la floración un tono oscuro, negro. Es una planta que florece 6 meses, recae en el invierno, después del invierno se poda y rebrota fantásticamente. Es parienta del famoso coralito rojo que usamos en los jardines desde años. Bueno, yo voy a hablar sobre las características de las plantas herbáceas. Tenemos las plantas herbáceas anuales como el girasol. El girasol común es una especie de plantas anuales ampliamente reconocida en muchas culturas del mundo, además del intenso color amarillo de su flor principal. Sobresale por los usos variados que tienen a partir de sus frutos y su aceite. Su nombre científico fue dado a partir de los vocablos griegos helios, sol y anthos, flor. La descripción es una famosa planta de tallo alto y ligeramente curvo, con pelos en su superficie. Llega a crecer hasta 3 metros de altura, pero algunos alcanzan los 5 metros, y un ejemplar llegó a 8.23 metros. Las raíces subterráneas son largas y las hojas son anchas, ásperas y con el margen dentado. Por lo regular se disponen de forma alterna a lo largo del tallo. La flor grande es vistosa de la planta, está compuesta por pequeñísimas flores de varios pétalos y rodeadas de estériles flores amarillas, también pequeñas. Su fruto es un aquenio que mide entre 15 y 25 centímetros y que contiene una única semilla en su interior. El girasol común para obtener un colorante amarillo de las flores y negro o azul fuerte de las semillas, así como para preparar harina y aceite de estas. Caléndula, Caléndula officialis. La caléndula pertenece a la familia de las Asteraceae. Generalmente se encuentra en prados silvestres, en los bordes de la calle y en los olivares hasta 600 metros de altitud. Es una planta herbácea anual de porte erguido, de tallo anguloso, cubierto de pelos que llega hasta una altura de 50-70 centímetros, muy ramificado y cuya raíz principal alcanza una profundidad de no más de 30 centímetros. Las hojas son lanceoladas, espesas y revestidas por una densa pelusa que le otorga un aspecto aterciopelado, sin peciolo, con los márgenes enteros y levemente ondulados y ligeramente agudas en el ápice y un bonito color verde claro. Las hojas inferiores son más pequeñas y dispuestas en roseta con respecto a las superiores, que quedan más esbeltas y grandes. La caléndula se utiliza en todas las partes de la planta, principalmente las hojas y las flores, que son ricas en flavonoides, aceites esenciales, carotenoides y en particular beta-caroteno, etc. Se ha comprobado que la caléndula no contiene lactonas y son responsables de las reacciones alérgicas e irritaciones cutáneas o en todo caso con efectos tóxicos. La petunia. Pueden ser de diversos colores, de bordes lisos u ondulados, y además algunas variedades son olorosas. Los tonos más comunes son el rosa y el rojo, pero también hay azules, violetas o con franjas en 2 colores. Las hojas de la planta son ovaladas y de color verde claro.
La altura de la petunia oscila entre los 30 y los 50 centímetros y crece formando macizos, por lo que se suele utilizar para crear borduras y parterres en el jardín. También se cultiva en macetas y jardineras. Plantas herbáceas perennes. El geranio, Pelargonium. Los geranios son plantas de exterior con flores de colores vivos. Florecen durante el verano y son bastante resistentes. Se suelen cultivar en el jardín, en la terraza o el balcón, pero también se pueden mantener en interior, siempre y cuando se coloque en un lugar muy luminoso, alejados de la calefacción. Hay muchas variedades distintas de geranios y cada año aparecen nuevas especies. Clavel, Dianthus caryophyllus. El clavel es una planta con una amplia variedad de colores, por lo que es muy apreciada por los amantes de la jardinería. Es una de las flores más demandadas a la hora de componer ramos de flores, aunque también resulta muy decorativa para balcones y ventanas. Los claveles son muy fáciles de cuidar, aunque no aguantan temperaturas por debajo de los 0 grados. La temperatura óptima varía entre los 24 grados centígrados de máxima y 10 grados centígrados de mínima. En un suelo bien drenado y con un pH entre 6.5 y 7.5. Se debe regar constantemente pero sin encharcar. El lazo de amor. Choropitum comosium. Tiene un romántico nombre que tal vez se deba a su fuerza y durabilidad, pues si se cuida adecuadamente puede permanecer radiante por generaciones. Se trata de lazos de amor, una planta conocida también como cinta por la forma de sus hojas. Sus hojas nacen de una roseta basal, son alargadas, péndulas, afiliadas y de color verde, con un listón blanco en el centro. Los retoños brotan de unas flores blancas pequeñas y se trasplantan correctamente, se desarrolla hasta la adultez. Sansevieria. Las especies del género Sansevieria son plantas rústicas de fácil mantenimiento, cultivadas como plantas ornamentales para interior y jardinería. Se reproducen fácilmente por división de planta, toleran ambientes cálidos y secos, bajas temperaturas, escasas radiaciones solares y falta de riego. Las hojas se disponen en forma de roseta hasta alcanzar, según la especie, desde 10 a 15 centímetros o hasta 140 y 150 centímetros de altura. Lunaria annua. Se trata de un anual o bienal que puede crecer hasta alcanzar unos 90 centímetros de alto por 30 centímetros de ancho, con grandes, gruesas y puntiagudas hojas ovaladas con marcadas estrías. Su floración se produce generalmente en primavera y verano, con racimos terminales de flores de color blanco o violeta, que son seguidas por vistosas vainas translúcidas en forma de disco. Se puede cultivar lunarias a partir de semillas recolectadas por cuenta propia, tomando las vainas cuando están secas y crujientes y colocándolas sobre un papel. Los granos así obtenidos pueden sembrarse a fines de invierno directamente en el jardín o en macetas. En el primer caso se los entierra ligeramente y se los riega profundamente. Adormidera marina, Glaucium flaum. Es una planta bianual de la familia de las papaveráceas, de hasta 80 centímetros de altura, de color ceniza, de donde procede su nombre científico, Gallucos en griego claro. Tallos con látex amarillo, tiene hojas gruesas, las basales con peciolo muy largo, lobuladas.
las superiores sin peciolo y abrazadoras. Flores amarillas muy vistosas de hasta 9 centímetros de anchura con 4 pétalos. Frutos en cápsula alargados y encurvados. Los principios activos de la dormidera marina son los alcaloides y los ácidos. Existen partes activas que está en toda la planta, especialmente en las raíces. Se trata por ello de una planta muy tóxica. Implementación de las plantas herbáceas. Los requerimientos, el suelo. El suelo ideal para las plantas herbáceas debe ser profundo, fértil, permeable, suelto, un poco húmedo, con un drenaje bueno y con buena materia orgánica. Además, es bueno que tengan un pH que sea semiácido, que oscile entre los 5,8 y los 6,8. El lugar en el jardín para su desarrollo óptimo es a pleno sol y a media sombra, y en suelos profundos y bien drenados. La iluminación. El lugar ideal para colocar una planta herbácea en el jardín es ese sector en el cual a la planta se le va a dar el sol de la mañana y sombra o media sombra por la tarde. Debe tener en cuenta que a las plantas herbáceas no les agrada los extremos, ni mucho calor ni mucho frío. Temperatura. No pueden soportar mucho el frío. Los climas en los que se les resulta más fácil resistir son los extremos fríos nórdicos y cálido trópico. El clima ideal para las plantas herbáceas son climas templados. Puede ser necesario ponerle una cobertura de tipo vegetal alrededor de las plantas en periodo de fuerte calor o muy frío. Si la tierra llega a tener una temperatura que sobrepase los 22 grados centígrados, la planta se esforzará por producir unas raíces tuberculosas, pero esto puede hacer que se comiencen a producir solo tallos y no flores en menor cantidad. La plantación. La mejor época del año para plantar las plantas herbáceas puede ser en invierno o verano, cuando las temperaturas ya se hayan regularizado. Los riegos. Deben ser frecuentes pero no copiosos. Hay que recordar que necesita un suelo bien drenado para que no corramos peligro en el riesgo de que se pudran las raíces. Si se le coloca la planta en un clima seco, es importante mantener húmedo el suelo sin empaparlo. El fertilizado. Solo se necesita un abono orgánico, ya sea de gallinaza o estiércol, y en su floración algún fertilizante de origen mineral que promueva la floración. Lo ideal es abonarla cada 20 días o aplicar un fertilizante de liberación lenta y hacerlo según lo que indique las instrucciones de la etiqueta del fertilizante. La floración. Si eliminamos los tallos que ya están viejos, estaremos estimulando la floración de la planta. Es muy común sus flores sean cortadas y colocadas en un florero para la decoración, y también esto dura bastante tiempo si lo aplicamos en agua. Las plagas y enfermedades. En general son plantas no muy propensas a enfermedades, pero en verano puede ser atacada por la araña roja o también por el pulgón, y lo más habitual son enfermedades causadas por hongos debido al encharcamiento. También son muy comunes de atacar los thrips, que es la más difícil de exterminar y dañinos en el momento de la floración. Cuando el suelo está muy húmedo podemos encontrar enfermedades muy habituales, y esto es muy importante: regar las divisiones nuevas con fungicidas y hacer procedimientos sanitarios buenos para que estas enfermedades no sean una preocupación. Muy buenas tardes, estimados compañeros y ingeniero. En este espacio les voy a compartir lo que son la construcción de arriates elevados. ¿A qué se refiere lo que son los arriates? Precisamente, los arriates son grupos de flores que se colocan para formar un conjunto de diseños
prácticamente están involucrados todas las plantas que se encuentran en un lugar establecido. Entonces, para tener un contexto claro de lo que son los arrietes, son generalmente rectangulares, alargados o estrechos, con un fondo de seto, valla o muro. Además, hay plantas más altas. Las plantas más altas pueden ir en la parte de atrás, mientras que las más pequeñas en la parte de adelante. También se puede combinar en los arriates con arbustos, bulbosas y lo que son flores anuales y bianuales, que son las plantas por temporada. Para comenzar, lo que son las planeaciones, lo cual son muy independientes para sembrar plantas y más aún construidas por encima del nivel natural del terreno. Entonces, los jardines siempre están descubriendo en cuanto para poder resolver muchos problemas. Uno de los problemas a resolver es para lo que son la déficit de los suelos pobres. Con esta actividad podemos recuperar lo que son los suelos. Además, el suelo en los arrietes pueden ser corregidos para proporcionar un mejor medio de crecimiento para las plantas, aún para las que naturalmente no crecerían en él. Selección del sitio. Básicamente, para poder realizar esta actividad hay que planear. Para ello, tomar decisiones es una de las actividades muy importantes. Selección va de la mano lo que son el sitio y la planta. Entonces, si eso no es posible, entonces seleccione un sitio que reciba luz, que es lo más importante, luz en la mañana y en vez en la tarde. Algunas plantas ornamentales también reciben el sombreado parcial. Y la protección, y eso le vamos a mencionar a continuación con cómo se puede proteger. El drenaje es muy importante, ya que si permanece muy mojado, provee a las raíces que obtengan oxígeno. Un buen drenaje es especialmente importante en huertos de vegetales. Si el arriate contiene un suelo arcilloso, este debe ser corregido con al menos de 1/3 de su volumen de arena gruesa. Y también adquirir lo que es el MO y depositarlo para obtener un mejor drenaje. Los mosaicos de drenaje y las tuberías sépticas pueden extenderse a lo largo de arrietes y a través de eso las paredes en cada extremo del arriete para construir lo que es un canal de drenaje. Y la zanja debe estar cubrida con más rocas gruesas y después con el suelo. El diseño. Un arriate elevado debe armonizar con sus alrededores. Un arriate de forma irregular, con bordes de plantas perennes o con una pared de piedra, es menos formal, pero puede ser atractivo casi en cualquier lugar del paisaje. En la profundidad generalmente es de 8 a 12 pulgadas. Y en cuanto a arriates con cresta, es aquel que básicamente está constituido un montículo de suelos. Este tipo de arriate puede tener puede tener o no lo que es el borde. Las paredes de roca producen arriates interesantes y pueden construirse con aberturas para realizar una siembra creativa. En cuanto a lo que es continuamente lo que son irrigación, es la fase de diseño para decidir, ¿no?, cómo regar y más aún para obtener un mejor lo que es el agua. Estos sistemas conservan el agua, puede instalarse bajo los mantillos, puede regularse a las necesidades de las plantas individuales y es menos probable que mojen el follaje. Entonces, este diseño básicamente es muy importante para
obtener de la mejor manera lo que es el agua y que involucren, ¿no? Para el regadío. Como podrán observar en el diseño, tengo lo que es selección de tuberías de irrigación, que es el literal A, mientras que el B viene lo que es la tubería principal de irrigación. La C continúa con lo que es la conexión al tubo principal de la casa T. La D viene a ser el punto de conexión al suministro principal. La E, suministro de la casa. La F, interruptor, es un interruptor principal. Mientras que la G viene a ser el elevador. Y la H, la I y la J son las válvulas que principalmente se lo puede instalar. La K viene a ser el controlador y el rojo y el blanco son ya alambres, ¿no? Alambres ya sea de diferentes maneras que se puede diseñar. Continuamente vamos con lo que es el trazador en el perímetro. Estos trazadores básicamente si un arriate es recta, tiene lo que son las líneas rectas, hay que usar lo que son las estacas y cuerdas para delimitar el perímetro. Y los arriates mientras que son los arriates de manera curveada, las mangueras, se lo puede utilizar también cuerdas en función de delimitar, ¿no? El perímetro. La mayoría de arriates para vegetales son cuadrados o rectángulos, lo que permite que los vegetales siembren en surcos. Muchos arriates para plantar ornamentales son de manera curveados, son muy curveados. Eso se lo puede mencionar de manera general. Continuamente vamos con la remoción de vegetación existente. En cuanto a este espacio, remover las plantas leñosas con podar de árboles. Hay que utilizar lo que son las sierras manuales o cadena y después desentierrar lo que es el raíz. También podemos de manera para matar lo que es la vegetación usar lo que son las herbicidas y de esa manera cubrir, ¿no? Con plásticos y matar lo que son las plantas, pero de forma manual, mientras que de forma química pues utilizar lo que son las herbicidas. Si las noches y los días son cálidos, podemos de igual manera, ¿no? Colocar lo que es debajo de plástico, matar lo que son las plantas. Y es un proceso tan rápido, no como lo que son, no es un proceso tan rápido como lo que son los herbicidas. A ver, después viene lo que son las instalaciones de los bordes. A los bordes vamos a referir que son los retame que se le da a los arriates, ¿no? Es prácticamente un remate de todos los arriates. Hay diferentes espacios que se le puede realizar, diferentes maneras se puede decir, de bordes metales. Estos generalmente son de 4 a 6 pulgadas de ancho o también puede ser diferentes longitudes. Estas barreras se conectan con estacas y se insertan a través de ranuras sobrepuestas. Para instalarlo, las barras a lo largo del perímetro del arriate y sobrepongan los extremos, hay que alinearlos de diferentes ranuras. También viene lo que es ladrillos y bloques. Esta forma de bordes son principalmente muy importantes también porque básicamente lo que se realiza es cuidarlo, ¿no? Y más aún delimitar lo que son los espacios de arriates. Continuamente viene lo que son las piedras. Bueno, las piedras están establecidas de acomodarlo, ¿no? Hay que acomodarlo y usar una tabla para poderle mover, e incluso hay diferentes maneras. Entonces todo es de la creatividad y para poder delimitar lo que son los espacios de arriete. El maderero, básicamente este nivela lo que es el perímetro del arriate para
de manera que la primera capa de madereros esté colocada en la pendiente deseada. Y es más, sobrepasa, ¿no?, las capas de maderero y de esa manera pues delimitarlo. Básicamente adicionar un suelo orgánico, suelo de materia que tenga mucho lo que es, que se puede retener lo que es el agua, y especialmente en los pastos, ¿no? Como puede ser para ayudar a mantener los pastos fuera de los arriates, especialmente el pasto bermuda es la que nos ayuda a mantener, y se debe instalar una barrera entre bordes y el suelo. Entonces, conforme a este contenido de materia orgánica, es la mezcla que sea más alto, ¿no?, más rápido, que se deberá agregar más suelo, compost de arriate, y esto más que todo vaya generando nutrientes para las plantas. Viene lo que es los mantillos. Los mantillos será el toque final más importante de un arriate elevado. El mantillo también da un toque atractivo, además de dar un toque final, da un toque muy atractivo a lo que es el paisaje. Básicamente esto, los mantillos lo puede realizar al final, ¿no?, en diferentes espacios. Dos mantillos populares son la certeza del árbol y las agujas de pino. Muchos jardineros que siembran vegetales usan tiras de papel periódico o plástico negro, o sujetos a los surcos, como son los mantillos. Viene lo que son los parterres. Los parterres es un tipo de jardín floreal que se basa en plantar conjuntos de flores o hierbas que formen una protección para plantar de ahí de manera interior. Tal lo forma esto básicamente para protegerlo, y además de eso cumple algunas funciones. Entonces los parterres son de diferentes, de igual manera, ¿no?, delimitan en diferentes espacios. Esta básicamente se rellena con plantas viváceas o perennes. Los parterres de formas geométricas han sido y son elementos fundamentales en los jardines geométricos formales. Hay maravillosos ejemplos de diseños con parterres en grandes mansiones y palacios históricos. Entonces, como puedan observar, como le estaba mencionando, los parterres se rellenan con las plantas viváceas o perennes. No siempre, esto sería muy importante lo que son las plantas perennes, ya que podemos obtener en años lo que son las flores y de igual manera conservarlo en diferentes espacios. Una de las plantas que podríamos utilizar es el boj, que también es muy general en los urbanos que lo realizan, ¿no? Entonces, otra de las plantas que también es más importante es el ebónimo. Es otra de las plantas que se puede utilizar para realizar lo que son los parterres, y en zonas urbanas son muy visibles y muy comunes. Limpieza de estos espacios es muy importante, y casi la mayor parte de las personas lo que utilizan es para botar basuras o para dejarlos en un aspecto no muy desagradable. Sí, continuamente mencionar que los parterres viales, como todos sabrán, cumplen una función en el tránsito, pero básicamente no lo está realizado de la mejor manera, porque estos espacios lo están realizando encima de lo que es el pavimento. Estos parterres obviamente cuando vamos a plantar lo que son vegetales, no va a realizar de la mejor manera, porque lo están realizando encima de lo que es el pavimento, mientras que la planta necesita una profundidad para obtener nutrientes, y esto me parece una actividad
no muy relevante, más que todo ver otra forma de organizar y ver estos espacios de la mejor manera. Gracias. Las rocallas empezaron a ser un estilo de jardinería ornamental muy de moda en la época del siglo XV y durante la regencia. La rocalla es un sistema natural que, además, es ideal para la zona de sequía o suelos pobres. También puede ser la solución perfecta para esas zonas de jardín con desnivel, o de carácter boscoso y difícil acceso. También designa a una forma peculiar de jardinería. En muchas veces constituye el elemento central de la composición sin plantación alguna. Actualmente se han incorporado muchas especies útiles, especies de talla pequeña o de moderada, como viváceas, tapizantes y crasas, que puede crecer en el microclima creado a su alrededor, y que agrupa un conjunto de vegetales de origen y apariencias muy distintas que incluyen plantas como coníferas, nanas y bulbosas. Es una combinación de rocas y plantas, siguiendo concepciones estéticas, requerimientos biológicos específicos, originaria de los países, descritas conforme a las manifestaciones de la ecología y geología típica de sus ámbitos de origen. La rocalla alpina es una variante especializada también llamado alpino. Es la que constituye imitando los paisajes rocosos alpinos y se usan plantas con requerimientos extremos dado las condiciones ambientales de su origen. También constituye un elemento de la jardinería que seguía la tradición y filosofía y que era constituido para la contemplación, o sea, para la relajación en pocas palabras. Constituye piezas decorativas en sí misma y demás resultan útiles para delimitar senderos y caminos, reducir la erosión de suelo y conservar la humedad. Ofrece además también salva desniveles del terreno, que tiene una gran capacidad de crecimiento para formar cubiertas vegetales, ya que ésta crea modo de pequeños ecosistemas, ayuda a crear puntos de color y dinamismo. Rocalla de acuerdo a las condiciones climáticas. La rocalla seca es la combinación de jardinería de rocas ígneas o metamórficas con plantas xerófitas. Algunas de estas también son conocidas como crasas o cactáceas. En rocas secas se utiliza rocas ígneas que actúen con respecto a las plantas como elementos caloríficos. Es un estilo muy especial donde el mineral debe ser dominante. Las rocas tropicales. Es una combinación de jardinería de roca sedimentaria cubierta con vegetación de origen tropical. Utilizan la roca sedimentaria, en la que ya los procesos químicos internos han concluido y es propensa a cubrirse de vegetación. La rocalla de cantos rodados, que por origen de la piedra puede sugerir que se combine el agua con la planta hidrófila para generar formas dinámicas frente a las estáticas en las ambientaciones. Tienen un énfasis particular en la roca por sí misma. Los cantos rodados son característicos de cauces de ríos y riberas, no de montes y serranías. Una roca excepcional es una obra de carácter único y irrepetible. En este caso, colabora en conceptos y elaboración de una jardinería con una gran colección de piedras labradas antiguas. Todas son piedras que tenían una función utilitaria, como es en caso de pilón para moler café, el salero para dar el sal y a las vacas, lavanderos, entre otros, que existían antiguamente. Generalmente las rocallas excepcionales, nosotros podemos ver en la historia que tenemos dentro de nuestro país lo que son las ingapircas, también tenemos en Perú lo que son el Machu Picchu, las piedras detalladas, ¿no? Generalmente que se lo utiliza. La orientación de la rocalla es algo que se debe pensar bien. Lo ideal es que formen pequeñas terrazas en un pendiente no muy pronunciado, con una orientación suroeste preferentemente. Dependiendo por la latitud de cada uno de los países, recibe más horas sol durante el año si se da esta orientación. También podemos clasificar la rocalla por su ubicación en jardín. En este caso tenemos algunos como son rocalla plana. Desde los inicios del siglo XX se han hecho muy populares los jardines con temas botánicos y otros énfasis muy diversos y imaginativos. Plantas de uso culinario o medicinal, también de los jardines de colección como bromelias y entre otros. Rocalla en talud. Muchas veces se recurre a obras de ingeniería civil para solucionar el problema de erosión de los pendientes.
Un recurso muy ingenioso es hacer un jardín de rocalla en los taludes y usar vegetación que ayude a amarrar y consolidar el suelo. Rocalla en terrazas. Si la topografía lo permite, en los terrenos accidentados se puede crear terrazas y ondulaciones. Aún pequeños cambios de pendiente puede ser el configurador de un gran atractivo visual. Los pequeños cauces de un riachuelo y de gradas rústicas pueden estructurar un paisaje mucho más dinámico. Rocalla en farrón. Son obras impresionantes debido a la verticalidad y uso de piedras expuestas. Es difícil crearlas sin obras complementarias de ingeniería, ya sea combinada con una estructura subyacente de concreto con un aparente de piedras, o directamente creado muro con solo rocas que deben ser solaqueadas, rellenados los interciones entre piedras con concreto. En estos casos es necesario asegurar que hayan ranuras y hoyos en las que planas se pueden colocar. Selección de rocas para una buena jardinería de rocalla. Son elemento principal de una rocalla que influyen en el aspecto medioambiental. Dan fresco a las raíces de las plantas que exploran debajo del suelo y entre las mismas. Ejercen la protección de los sistemas radiculares frente a los accidentes climatológicos. En zonas umbrías húmedas se puede realizar tratamientos para envejecer a la base y aplicar sobre las mismas con una brocha una mezcla de estiércol y agua para que se instalen musgos de líquenes con mayor rapidez. Las rocas deben compaginar con el suelo del jardín y la naturaleza de las rocas rocales. Las rocas calizas son más decorativas ya que poseen superficies con fisuras y concavidades. Las rocas calizas no exigirán la plantación de especies calcícolas. La polución atmosférica decolora y empobrece. El granito nos da un pH ácido, es muy apropiado para las plantas acidófilas. Es más duro, más frío y más pesado. Se crean rocallas muy atractivas con este material. El granito da lugar a superficies redondeas por la forma natural de esta roca. La toba es de origen calcáreo. No se trata de una verdadera roca. Tiene una desventaja, su coste, y una ventaja. Pesa mucho menos que cualquier roca. Es porosa, absorbe la humedad y se trabaja con facilidad. Y otra ventaja adicional es que se puede plantar en sus oquedades. La roca arenisca, ya sea blanda, amarilla o gris, son muy apropiadas, son porosas y atractivas. Su pH es ácido, aunque hay algunas alcalinas. Debemos seleccionarnos para poder elegir el tipo de plantas en ese caso. No es conveniente mezclar diferentes tipos de rocas en un rocalla. Plantas para rocalla. Constituyen elemento central de la composición sin plantación alguna. Las rocallas se clasifican en dos grupos, formal o arquitectónico, donde está incluido muros secos y enlosados, plantados con propósito utilitario, informal o paisajística. Es de diseño natural, incluida en el diseño como elemento decorativo. Las plantas se pueden clasificar en 5 grupos. Las especies, plantas protagonistas, destacan sobre las otras, son puntos de interés dentro del diseño. Las estructurales son las que determinan la estructura que da carácter a la rocalla, marcando su estilo. Las decorativas de mayor atracción durante todo el año. Las decorativas estacionales pertenecen al grupo de relleno general, autóctonas o naturalizadas que florecen en un corto periodo o presentan colores otoñales. Las de relleno, plantas bien adaptadas que pueden convertir en decorativas o dar unidad al conjunto. También se puede clasificar por su forma. Plantas que forman matas. Dentro de ella tenemos lo que son trepadoras. Se extienden como cubresuelos y que en muchos casos caen como cascadas por las paredes rocosas. Especies de tamaño pequeño que forman alfombras salpicadas de flores. Plantas que forman rosetas, que suelen cultivar en cavidades verticales. Especies grandes, arquitectónicas, como árboles y arbustos enanos que dan altura y volumen. También tenemos algunas plantas que se pueden utilizar en rocallas, ¿no? Como tapizantes, no son aquellas que cubren como alfombra vegetal, ¿no? Como tenemos un ejemplo claro como Armelia maritima, que es clavelina del mar, entre otros que se puede utilizar en este campo, ¿no? Como grasas tenemos lo que son plantas que almacenan en algún inferior grandes cantidades y son capaces de resistir climas agresivos, ¿no? Por ejemplo, el aloe vera,
Generalmente otros que son como cactáceas, mayormente, ¿no? También tenemos lo que son aromáticas, ¿no? Generalmente como orégano, entre otros que se puede utilizar dentro de la jardinería y una ornamental, ¿no? También lo que son las arbustivas, ¿no? Pequeños árboles, ¿no? Las coníferas, que son plantas con semillas en cono, ¿no? También las herbáceas, que generalmente ya se les utiliza, ¿no? En ese aspecto de jardinería. Una localidad portuguesa que está literalmente construida sobre rocas. Las propias rocas están dentro de las casas. La verdad es que se trata de un pueblo con un encanto sin igual. Son este tipo de lugares que si no te adentras al 100%, si no haces un viaje a Portugal durante meses, pues eres incapaz de descubrir por tu propia cuenta. Hoy os traigo unas imágenes sorprendentes de lo que es un pueblo escondido entre las rocas. Obviamente, como se puede ver en las siguientes imágenes, pues hay edificios donde parte de la roca se encuentra en el salón, sin ningún problema. El pueblo ya de por sí está rodeado de enormes rocas y las casas, como ya he dicho, están formadas, gran parte de su interior están formadas por rocas naturales. Y esta gente ha aprendido a convivir con esas rocas en su propia casa. Por supuesto, el movimiento telúrico en esta zona no hay seísmos, porque si hubiera algún tipo de movimiento del terreno, pues automáticamente estas casas, estas piedras se moverían y derribarían estas casas. Así que el hecho de que a día de hoy este pueblo llamado Monsanto siga como está, es simplemente un golpe de suerte. Si vais a viajar alguna vez a Portugal, acordaos de este pueblo, acordaos de visitar Monsanto porque se trata de un paraíso natural.